Bien, como ven, la prédica tiene el nombre de Sanando nuestra boca, porque muchas cosas salen de nuestra boca que deben ser sanadas, que deben ser tocadas por la mano poderosa de nuestro Señor, el Altísimo, porque con una palabra podemos matar la esperanza de otro, la confianza de otro. Vamos a leer en Santiago capítulo 3, versículos del 9 al 11. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Cuando uno lee este pasaje, nos quedamos demasiado confrontados con la palabra, porque en alguna situación de estrés, de preocupación o de aspereza, de distintas opiniones, ¿quién no ha dicho una barbaridad saliendo de su boca? ¿Quién no ha soltado alguna palabra indebida subida de tono? Este texto dice que tenemos la opción tanto de bendecir como de maldecir. O sea, tenemos esas dos opciones. Y nos hace una pregunta aquí al último muy actual que debemos nosotros hacernos en todo tiempo. ¿Qué tipo de fuente somos nosotros? ¿Qué agua sale de nuestra boca? ¿Sale agua dulce o agua amarga? Después de una fuerte discusión, nos queda un cargo de conciencia, una amargura. Porque cada vez que soltamos malas palabras, nosotros lo que estamos haciendo, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Así mostramos una doble personalidad. Decimos a todos que somos cristianos y con nuestras discusiones y con nuestras peleas lo negamos y echamos por tierra nuestra fe. Decimos que amamos a Dios y hablamos mal del prójimo. Adoramos al Señor en el culto y en nuestro hogar insultamos a nuestra esposa o nuestro esposo. Maltratamos a nuestros hijos o incluso hablamos mal de algún hermano. A veces nos excusamos con la frase, yo solo estoy diciendo la verdad. Pues es probable que sí, pero ¿qué forma de hablar? ¿Cómo decimos esa verdad? Porque casi siempre lo decimos con ira, con enojo, tratando de que el otro se vea peor que yo. Donde quiera que estemos, debemos nosotros ser un punto de referencia. Y para llegar a ese punto, debemos trabajar en la forma en que nos expresamos, qué palabras utilizamos, cómo las decimos. Debemos sanar nuestra boca, aunque no sea fácil bendecir a otros. No es fácil bendecir a otros, al que te desea mal, desearle el bien, no es fácil. Leemos Lucas capítulo 6, versículo 27 y 28. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. La palabra acá que dice bendecid o bendecir está traducida del griego eulogeo. Eulogeo. ¿Y qué significa esta palabra en el griego? Esto significa agradecer, o algo más profundo aún, significa cuando alguien dice bendecir o eulogeo, invocar una bendición sobre alguien. Pedirle a Dios que bendiga a esa persona. La Biblia dice que debemos agradecer a las personas o invocar una bendición sobre ellos. La Biblia es clara con este tema. No hay que darle vueltas para entender este versículo. Debemos bendecir a las personas, a cualquiera, aunque no se lo merezcan. Bendecir aún cuando nos quede mal. Cuando en algún momento de repente nos han hecho quedar mal. Debemos bendecir a todas esas personas. De repente uno de nosotros le ha prestado dinero a alguien y esa persona no le ha pagado. Acá dice que debemos bendecir a pesar de que no me ha pagado, a pesar de todo esto. Aunque no tengamos deseos de hacerlo, debemos hacerlo porque la Biblia dice que debemos hacer eso. Dios quiere que le digamos a la gente lo bueno que vemos en ellas, que reconozcamos sus virtudes. La Biblia dice que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y teniendo esto en cuenta, entonces tendríamos que ser tal como Él es. Y tendríamos que hacer lo que Él hace y hablar como Él habla. Y en la Biblia vemos que Dios está pendiente de las personas. Él no nos ha dejado solos. Está levantando el ánimo constantemente. Porque sabe que nosotros podemos perder las ganas, perder el ánimo. Hablando con muchas personas acerca de lo que viven diariamente, puedo yo dar fe de que a veces cuando escucho por lo que están pasando, escucho también la voz del Señor que repite, ponte en su lugar.
O sea, para que puedas tú entender su situación, ponte en sus zapatos. Porque probablemente desde mi lugar, por esta situación particular que me están contando, yo no puedo interiorizarlo y no puedo saber qué es lo que me está tocando pasar. Y si yo hago eso, de repente lo voy a tomar de forma muy superficial. Y para salir del paso, de repente digo, bueno, hermano, no se preocupe, confíe usted en Dios. Y ya está. Y no hay un consejo realmente profundo de parte del Señor. Porque yo lo he tomado muy a la ligera. A veces podemos decir, ya ves que todo va a pasar, tú tranquilo, no va a pasar nada. El Señor está con nosotros. Y se acabó. Todo por salir del paso. Pero cuando nos ponemos en el lugar de la persona que nos está contando su situación, la persona que se está abriendo de corazón, nos ponemos en sus zapatos y en su situación, podemos entender claramente lo que ellos quieren decir y lo que ellos están pasando. Y yo creo también que Dios muchas veces ha dejado que situaciones críticas ocurran en nosotros para que podamos entender al hermano que nos está contando su situación o su problema, porque así podemos nosotros decirles, yo sé lo que es estar en tu situación, porque yo lo he vivido también en mi propia carne. Y como hombres y mujeres de Dios tenemos algo muy importante para compartir con los demás. Tenemos una esperanza para muchos que andan perdidos por el mundo, para muchos que andan muertos en delitos y pecados. Tenemos esperanza para ellos. Y es muy importante que nosotros compartamos eso y que hablemos con buenas palabras. La esperanza se encuentra en la obra redentora que Jesús hizo en la cruz. Y de eso es lo que debemos hablar. No debemos hablar de cosas negativas, porque así estamos dando gloria al diablo. Le estamos glorificando al enemigo. Debemos hablar la palabra de Dios. Si Dios nos anima en tiempos difíciles, ¿por qué razón no hacemos lo mismo nosotros con nuestro prójimo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo animar a los demás, darle ánimo, darle palabras de aliento a la gente que nos pide una palabra? Y esto lo encontramos porque estamos pensando más en la justicia y el castigo divino, ¿no? Que le caiga la justicia de Dios a este hermano que está pasando una situación porque de repente hizo algo malo. Más pensamos en eso, que Dios los castigue, que en la propia gracia del Señor. ¿Cuántas veces hemos juzgado a la gente por sus consecuencias? ¿Cuántas veces hemos dicho, eso le pasa por estar pecando? O bien merecido lo tiene. Y sí, de repente es cierto, de repente es muy probable que todo eso le haya acontecido porque haya caído en algún pecado, pero en esos momentos difíciles en que nos está pidiendo un consejo o una palabra, la gente necesita palabras de aliento, palabras que solo pueden salir de una boca que ha sido sanada previamente por el Señor. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Dice así, así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Aliéntense y edifíquense. No dice aquí, restriégale el pecado en su cara. Dice, aliéntense y edifíquense. Esta es la diferencia que hace el pueblo cristiano. Si alguno de nosotros comete un error, por decir, un error cualquiera, un pecado, y por vergüenza se aparta un tiempo de la congregación y luego vemos que aparece en un culto, ¿qué vamos a hacer con ese hermano? ¿Le vamos acaso a restregar en su cara el pecado que hizo? ¿No será eso peor? ¿No deberíamos recibirlo con gozo, viendo que hay un gozo en los cielos cuando un pecador se arrepienta? Les recuerdo que la Biblia está diciendo aquí que debemos alentarnos, que debemos animarnos, que debemos edificarnos con palabras que levanten y que no destruyan. Vamos a leer Lucas 22. Capítulo 22, versículos del 41 al 43. Y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Este era un momento muy difícil para Jesús. Ya faltaba poco tiempo para que sea entregado y luego pase todo lo que ya sabemos que sucedió. ¿Y qué dice acá al final? Y un ángel del cielo se le aparece para fortalecerlo. Fue Dios quien dio la orden a ese ángel para que descienda y que fortalezca a su Hijo amado. Aquí vemos cómo es que el Señor puede hacer lo mismo con nosotros para fortalecernos. Puede enviarnos palabras de ánimo a través de un hermano, a través de una prédica, a través de una alabanza, que nos suben el ánimo.
Ese es el Señor enviando ese mensaje para que no desfallezcamos, para que Él nos fortalezca. En la vida de Josué, el sucesor de Moisés, muchas veces se repiten las palabras esfuérzate y sé valiente. Desde el capítulo 31 de Deuteronomio hasta el primer capítulo de Josué, 7 veces Josué escucha las palabras sé fuerte y valiente. 7 veces se le dice. De estas 7 veces son 4 las que Dios lo dice. 2 se las dice Moisés y 1 se la dice el pueblo. En total 7. Y uno puede pensar que tal vez Josué era un poco distraído. ¿Por qué le tenían que repetir 7 veces lo mismo? No es porque Josué haya sido un cobarde, ni tampoco porque haya sido un holgazán que no se esforzaba. Todo lo contrario, hermanos. Josué 1:9. Ya lo conocemos, este versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué se le decía tantas veces esta frase, esfuérzate y sé valiente a Josué? Lo que sucede es que Dios quería que Josué entendiera que su liderazgo era muy importante, que el trabajo que tenía que hacer Josué era muy importante para los planes de Dios, porque Dios no estaba pensando únicamente en Josué, sino que Él pensaba también y tenía en cuenta a toda la congregación, toda la nación que estaba detrás de Josué. No era solo un hombre, sino era todo Israel. Y es Dios el que nos repite hoy estas mismas palabras a nosotros, sé fuerte y sé valiente, porque Dios sabe que lo que está por venir es mayor a todo lo que podemos haber imaginado. Él está diciéndonos constantemente, esfuérzate y sé valiente, porque lo que viene es de mucha importancia, porque lo que viene es de mucha responsabilidad. Por eso es que desea cuidar a todos los que van detrás de nosotros. Detrás de usted no viene una nación, sabemos que no es un país entero, pero vienen sus hijos. Viene una congregación, viene una iglesia, hay un remanente, detrás de usted vienen familias. Por eso Dios dice, sé fuerte y sé valiente, no temas, no desmayes. Estas son palabras de Dios para animar a sus siervos. Dios nos usa para bendecir a otros. Si Dios enviaba estos mensajes a Josué tantas veces, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo con nuestros hermanos, con nuestra familia? ¿Cuántas veces hemos escuchado, acaso yo debo subirle los ánimos a este hermano? ¿Hablar palabras de aliento a esa persona? Y le digo, pues si usted es un enviado de Dios, eso es justamente lo que debe hacer. Es hablar palabras que edifiquen a ese hermano que de repente lo necesita. Usando palabras que salen de una boca que ha sido sanada por nuestro Señor. Estamos hablando de sanar nuestra boca, de sanar lo que sale de nuestra boca, para que sean palabras que edifiquen y no que dañen, no que maltraten. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, Dios tiene palabras de vida eterna. Él nos habla palabras de bendición todos los días y para todos nosotros. Dios no se enfoca en lo malo de nosotros, si no estaríamos todos fuera de su foco. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que se equivocaron, porque Dios quiere que sepamos que Él nos ama, a pesar de nuestros errores. Ahí está el caso de Pedro, está el caso de Jonás, está el caso de David y de muchos otros. Las palabras de Dios nos dan ánimo, y cuando nosotros estamos animados, entonces podemos animar a otros. Para terminar, como decía, Dios nos anima a nosotros, y así animados, recién nosotros podemos animar a los demás. Con buenas palabras de aliento. Haciendo esto, dándole palabras de aliento al que necesita una palabra, estamos sanando nuestra boca. La estamos sanando una palabra a la vez. Y por último, Efesios capítulo 4, versículo 9. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Que dice ahí que no debemos emplear un lenguaje ni grosero ni ofensivo. Y aquí viene el contraste, que todo lo que digan sea bueno y útil, porque debemos estimular para bien a todos los que nos oigan. El nuevo hombre sabe cómo cuidar su lengua para no hablar ninguna palabra corrompida.
Y cuando digo palabra corrompida no solamente se refiere a obscenidades vulgares, sino a toda palabra de mentira. Una mentira es una palabra corrompida. Calumnias, una palabra que incite a la pelea, esa es una palabra corrompida. Las que vienen con contienda. Que nuestras palabras sean, como dice la Biblia, sazonadas con sal para agradar al oído del otro. Así que hoy estamos sanando nuestra boca. Hemos sanado nuestras familias. La otra vez fue sanando nuestra sexualidad. Sanamos ahora nuestras bocas. Y en la siguiente prédica, ¿qué querrá sanar el Señor? Y todo lo que quiera Él sanar, que lo sane. Amén. Amén.